Yo llegué con mucha depresión, esquizofrenia, muchos nervios, ansiedades, miedo al grado de no querer salir de mi casa ni a la puerta ni a la esquina de la tienda porque me daba mucho pavor. Mi mente siempre era con cosas negativas, cosas feas para mis hijos, para mí. Yo dependía de que mi familia, mis amistades me fueran a visitar y me llevaran a tal lado. Si tenía que ir a algún lugar, me tenían que llevar porque yo no quería salir por ese miedo que yo tenía. Duré 10 años así con esa situación. Y era puro llorar, querer estar dormida. Tenía que ir yo a la escuela de mis hijos a verlos porque yo sentía que les pasaba algo y cuando no era realidad, ¿no? O sea, pero era mi situación que yo estuve. Visité psicólogo, el psicólogo me tenía que ir a dar terapia a mi casa porque por la misma situación de que a veces no había quien me llevara y como yo no quería salir, pues tenían que darme la terapia en casa. Visité psiquiatra también, me tuvieron con medicamento, pero el medicamento me tenía nada más, como dicen, dopada, dormida. Pero no, yo duré más de 10 años en esa situación así. Yo conozco el Templo de los Milagros porque mi hermana me hace la invitación y yo voy, porque yo estaba desesperada. En el momento que yo entro, sentí paz, tranquilidad, me empecé a desahogar, me empecé a sentirme yo, con más confianza, con más seguridad. Ya no tengo esa ansiedad, ya tengo paz, ya tengo tranquilidad. Dios me ha sanado completamente de todo eso que yo viví hace tiempo. Duermo tranquila, estoy segura, únicamente le entrego a mi familia, a mis hijos, a Dios. Y se los dejo en sus manos y tengo la certeza de que Él nos guarda y nos cuida y nos protege de todo.